Amados hermanos y amigos, el Señor me lo bendiga grande y ricamente. Es para mí un verdadero gozo del Espíritu iniciar este devocional pidiendo al Todopoderoso la bendición de lo alto por medio de su Santo Espíritu para que esta palabra llegue a cada uno de nosotros, primeramente a mi vida y luego a ustedes, mis amados hermanos y amigos, porque dice la palabra del Señor: predicador, predícate a ti mismo. Todos debemos recibir la enseñanza de la bendita y gloriosa palabra del Señor. Mis hermanos, la vez pasada, hace días, compartía con todos ustedes una de las bienaventuranzas que me llamó mucho la atención y fue la bienaventuranza de los pobres de espíritu. Y yo quisiera hoy concluir lo que son las bienaventuranzas que predicó el Señor Jesucristo a las multitudes y a sus discípulos. En el Evangelio de San Mateo, el capítulo 5, del 3 al 12, leemos en el libro también de San Lucas, en el Evangelio de San Lucas primeramente dice: y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vamos a comenzar con esta reflexión, con esta palabra. Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. Él predicaba a la multitud y los fariseos no buscaban siempre la manera de acusarlo, de que él contestara algo diferente, que no estuviera de acuerdo a sus ideas y pensamientos. Y llegó una mujer y viendo lo que él hacía y decía, le dijo: Señor, bienaventurados la mujer que te trajo al mundo y los pechos que mamaste. Y llega el Señor y le dice: más bienaventurados son aquellos que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Oigan qué belleza. Esto nos da una lección maravillosa. Y quizás lo hemos escuchado en muchas enseñanzas y predicaciones, que no solamente debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Escudriñar la palabra y que ella penetre a lo más profundo de cada mente, de nuestro corazón y de nuestra mente, y en comenzar a vivirla. Si ella me habla de cierta manera y llega a mi vida en cierta forma, y veo que estoy errando en esa palabra, en esa llamada de atención que me está haciendo esa palabra de Dios, pues debo reflexionar y poner en práctica. Y me llamó mucho la atención esa respuesta del Señor Jesús: más bienaventurados son aquellos que escuchan la palabra y la ponen en práctica y la guardan. Aleluya. Entonces, el estudio, o más bien el devocional de hoy, lo podemos dar como título: Pasos para el ascenso espiritual. Diferentes pasos para uno ascender espiritualmente. Y el Señor Jesucristo nos puso como ejemplo, ya que fue prácticamente una de las últimas predicaciones que Él le hizo a la multitud, antes de la Santa Cena y antes de ser entregado.
después de haber realizado varias enseñanzas en medio de la multitud. Y vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, el verso 3. Dice: gloria al Señor. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto lo estudiábamos la vez pasada. Y dice la palabra del Señor, y dice, Jesús llama aquí bienaventurados a aquellos de quien el mundo generalmente tiene por lástima: los desanimados, los tristes, los humildes, los deprimidos en espíritu. Y lo decía yo la vez pasada, cuando uno ve a una persona, perdonándome la expresión que le dice: ay, mira ese bobito, que pesar, es pobre de espíritu. No. Ser pobre de espíritu, espiritualmente, es una de las maravillas grandes que Dios tiene para nosotros. Existe en la Biblia un tema muy hermoso relacionado con el progreso de la vida espiritual. Ese tema son las bienaventuranzas. En el pasaje de San Mateo 5, del 1 al 12, encontraremos una secuencia de todo cristiano que todo cristiano debe tener en la vida con Cristo. Y es el crecimiento, el ascenso espiritual. En el primer punto miramos la humildad. San Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La humildad nos habla de los pobres de espíritu. Estos son aquellos que se humillan delante de Dios, pues ven su misericordia, o su miseria espiritual, más bien. Ven su miseria espiritual. Somos pobres de espíritu, por eso nosotros le pedimos, Señor, que no me falte tu Espíritu Santo, Señor amado. Por eso quizás no obramos como verdaderos cristianos y no tenemos ese crecimiento que necesitamos para ir creciendo, ir ascendiendo espiritualmente. Porque nos falta ¿qué? Nos falta la humildad. Y solamente con la humildad podemos llenarnos del Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Creo que ustedes también pueden decir esta palabra: gloria al Señor. El segundo punto y la segunda bienaventuranza: arrepentimiento. El verdadero cristiano, cuando nosotros nos entregamos al Señor, Dios nos reveló que para acercarnos a Él y para ser llenos de su Espíritu, tenemos que tener un arrepentimiento, dejar aquellas cosas pecaminosas, aquellas cosas que lo ofenden a Él. Yo a veces me pongo a pensar la misericordia de Dios tan grande que ha tenido para mí y para muchos hombres que hoy le sirven a Dios, y para muchas personas como ustedes, amigos, amigas y hermanos. Sacarnos del lodo, sacarnos de tanta perversidad, de tanta cosa que hacíamos cuando éramos inconversos, y ahora ser llamados por el Espíritu Santo a ese crecimiento espiritual que es el que necesitamos aprender hoy. El arrepentimiento, llorar por el pecado y reconocer la necesidad que tienen de que el Dios Todopoderoso extienda su mano de amor sobre ellos para perdonarlos.
necesitamos es que Dios nos perdone, y no solamente cuando nos fuimos convertidos al Señor, es permanentemente que pecamos, sea de pensamiento, no necesariamente pensamientos sexuales, una mala intención, un mal deseo de contra un amigo o una persona. Esos son malos pensamientos, malos deseos, un mal deseo también puede originarse en violar una ley. Eso es pecado, violar una ley. De codiciar aquellas cosas que no nos pertenecen. La codicia es un pecado que Dios detesta. Anhelar aquello que no nos pertenece o que tiene aquella persona. Ay, qué bueno yo tener ese carro, hombre. No, estoy codiciando, estoy anhelando tener lo que ese señor tiene o esa persona tiene. No, el arrepentimiento. Entonces, el Señor por medio de su Espíritu Santo nos da ese fruto del arrepentimiento, ese don del arrepentimiento, para ir creciendo espiritualmente, ir ascendiendo espiritualmente, que es lo que nosotros como cristianos necesitamos. Y como les decía, todos los días pecamos de una manera o de otra. Pero gloria al Señor que por su misericordia estamos siempre en esa comunión con Él. Y vamos con el tercer punto, la mansedumbre. Lo leemos en Mateo 5:4. Dice así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando se ha nacido de nuevo, se crea el deseo de alimentarse cada día con el alimento espiritual que nos da el Señor. Esto es, en crecimiento espiritual. Nos queremos alimentar cada día ¿por medio de qué? Por medio de su bendita palabra, por medio de la oración. Yo vivo gozoso, a pesar de que llevo muchos años en los caminos del Señor. Y en los últimos años es donde he comprendido que la oración, la permanencia en la oración es la que da el crecimiento, porque Dios ve ese corazón arrepentido y ese corazón que solo pide sabiduría de lo alto y el don del Espíritu Santo, que es el maravilloso, el que nos guía, el que nos direcciona, el que nos dirige. Gloria a Dios. El apetito espiritual. Y ese apetito espiritual me acuerda cuando le dicen a uno que, ay, es que el hermano Jaime o el hermano tal está en el primer amor, porque uno quiere a toda hora, servirle al Señor, que vaya allí, que vaya allá, y uno lo hace con ese amor y ese cariño y ese gozo, porque es un gozo. Cuando uno está en el primer amor, pero ese primer amor como que poco a poco se va desvaneciendo por la falta de oración, pero vuelve a surgir por su misericordia, por la misericordia de Dios. Volvemos a levantarnos y volvemos a llenarnos, y el Señor por su misericordia nos va dando ese ascenso espiritual, ese conocimiento del Espíritu Santo y de conocer verdaderamente quién es nuestro Dios y Señor. Gloria al Señor. Ahora, mis amados hermanos, vamos al punto 5, la misericordia. Miramos en Mateo 5:7. 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Como sabemos, es uno de los atributos de Dios que enmarca el avance en el conocimiento de nuestro Padre de misericordia. Debemos ser misericordiosos a nuestra medida, a nuestro alcance, así como nuestro Padre Celestial
ha tenido esa misericordia con nosotros. Todos tenemos fallas, pero reconocemos y debemos reconocer que fallamos, pero por la misericordia de Dios nuestra mente también nos redarguye, el Espíritu Santo nos redarguye. Ojo, tenga misericordia con esa persona, de una manera o de otra, pero ahí es donde vamos alcanzando ese ascenso espiritual, reconociendo la misericordia de Dios. Yo en mis devocionales no se me olvida esta palabra. Gracias a Dios por este nuevo día que nos das. Y gracias que por tu amor y misericordia, dice la palabra, por tu amor y misericordia estamos con vida. Por tu amor y misericordia tenemos salud. Por tu amor y misericordia tenemos alimento. Oh, gloria a Dios. Con el crecimiento espiritual, con el ascenso espiritual que vamos adquiriendo al cabo de los años y por medio de la oración y la alabanza y de la lectura de la palabra, se va sintiendo ese gozo y uno alcanza a comprender muchas cosas y Dios le va revelando a uno sus secretos. Por ahí hay un salmo hermoso que dice que Dios le revela los planes a aquellos que le son fieles. Oh, gloria a Dios. Ahora miremos el punto 6 sobre este ascenso espiritual. El punto 6, pureza de corazón. Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aleluya. El cristiano maduro muestra el logro de las actitudes de santidad que indican claramente la visión de Dios que existe en él. El cristiano maduro muestra el logro de actitudes de santidad que indican claramente la visión de Dios que existe en él. La vida espiritual se refleja en la persona. El mismo estado de ánimo refleja si esa persona tiene el Espíritu Santo o no. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, demuestra esas ansias, esos deseos de estar en la presencia del Señor, sea personalmente, sea en la iglesia, el deseo de ir a la iglesia, el deseo de cantar. Y cuando uno está con ese crecimiento y ese deseo de que a toda hora quisiera orar, en todo momento y por toda circunstancia, se está demostrando el crecimiento espiritual en esa persona. Y eso es lo que queremos nosotros y debemos hacer cada uno de nosotros. No contristéis al Espíritu Santo. Más bien, que el Espíritu de Dios esté firme en nosotros, reconociendo que nosotros somos vasijas de barro, vasijas inclusive hasta a veces rotas, pero Él, por su misericordia y su gran amor, nos va puliendo, nos va moldeando de esa manera espiritual, de esa manera que vamos ascendiendo y vamos creciendo espiritualmente. Aleluya. Póngase a pensar, amado hermano y amigo, ¿cómo estoy yo
en el crecimiento espiritual? ¿Será que en estos tiempos me he dedicado más a la oración, a la lectura? ¿O me he olvidado? ¿O he apagado mi espíritu porque ya no asisto a la iglesia? No. Esta ha sido una época maravillosa porque Dios nos ha proporcionado un tiempo que para nosotros como hijos de Dios y como verdaderos cristianos nos ha dado un tiempo de pura reflexión, de pura comunión con Él, para que oremos por nuestros pastores, por el futuro de nuestra iglesia, porque viene es un comienzo diferente, costumbres diferentes. Aleluya. Pero como dice la palabra, porque para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Tengamos esa fe y esa confianza en Dios, que vienen cosas grandes, bendiciones grandes. Ahora pasemos al punto 7. La purificación, Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores. Se ha logrado un seguimiento tal a Cristo que su vida es una imitación consciente de su Maestro, a tal punto que tiene poder para calmar las tormentas de la vida. Hemos llegado a un punto que imitamos tanto a Cristo que cuando usted tiene dificultades y ora a Dios, el Señor oye esa palabra que usted la hace como suya y hace que esa situación mejore, que esa sanidad se realice. Porque nosotros que los cristianos, y con ese crecimiento espiritual, con ese ascenso espiritual que Dios nos da, somos imitadores de Cristo y debemos ser imitadores de Cristo con el crecimiento espiritual. Ese debe ser el anhelo de todos y cada uno de nosotros cada día. Señor, dame el crecimiento espiritual que necesito. Yo le digo al Señor, no quites, Señor, de mí tu Santo Espíritu. Espíritu de gracia me sustente. Dame sabiduría de lo alto para estar cada día en su presencia y cada día creciendo más. Gloria a Dios. Ahora miremos el punto 8. Mateo 5. Del 10 al 12. Mateo 5, del 10 al 12. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la injusticia, porque de ellos es el reino de los cielos. El 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. El cristiano, cuando sufre desprecio, el cristiano cuando sufre persecución, pero vea, hombre, cuando yo no era cristiano todo me salía bien y en mi trabajo bien y tal cosa, y ya se está volteando contra mí. La misma palabra lo está diciendo: bienaventurados los que os persiguen y digan cosas. No debemos sentirnos tristes ni afligidos, sino gozosos, porque estamos vituperados por culpa de Él. Y al aceptar esa persecución y eso que nos están haciendo, lo estamos haciendo por el amor a Dios, por el amor a nuestro Salvador y Redentor. Cuánto nos sufrió nuestro amado y divino Señor Jesucristo por darnos la salvación. Así es que
llegar a estar dispuestos como los profetas y los mártires a padecer hasta la muerte por aquel que dio su vida por nosotros. Ahora, es muy normal, para nosotros como cristianos es muy normal que nos vituperen, que nos desprecien. Y dice la palabra de Dios para aquellos hermanos que apenas se están comenzando en el Evangelio. Nuestros primeros enemigos van a ser los de nuestra familia, de nuestra casa, lo dice la palabra del Señor. Por eso, cuando en un hogar toda la familia ha recibido a Cristo en su corazón, todos están unidos en un mismo espíritu, es el gozo más maravilloso que puede haber. ¿Por qué? Porque uno ve esa unidad de corazón y de espíritu. Por eso debemos pedir mucho y orar mucho por nuestras familias, por aquel hijo que no se ha convertido, por aquella hermana que no se ha convertido, por aquel papá que no se ha convertido, por aquella mamá que no se ha convertido. Oremos primeramente por los miembros de nuestra familia para que alcancemos ese gozo que muchos podemos tener o muchos tenemos, gloria a Dios. Lo digo por mi familia. Oh, gloria a Dios. Amados hermanos, para mí ha sido un verdadero gozo compartir esta palabra de las bienaventuranzas y este estudio que espero haya sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Amado Padre, gracias, mi amado Señor, por tu amor y misericordia, por permitirnos, Señor, exponer tu palabra bendita. Que este estudio, este devocional haya penetrado a lo más profundo de cada corazón y darnos, Señor, por favor, ese crecimiento espiritual, ese ascenso espiritual que necesitamos cada día para que tu nombre sea exaltado y sea glorificado. En el nombre precioso de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Mis amados hermanos, qué bendición haber compartido con todos ustedes este devocional. Los espero en otra oportunidad y el deseo de que se cuiden mucho, oremos mucho y estemos siempre en esa comunión con el Rey soberano. Dios me los bendiga grande y ricamente a todos.